Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos súper emocionados porque en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en las redes sociales y entre los fans de la farándula turca. Estamos hablando, por supuesto, de la posible tensión o el drama que podría haber surgido entre dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya les da una pista: Kerem Bürsin humilla a Hande Erçel. Lo que pasó en la noche especial. Y créanme, las especulaciones son intensas. Antes de empezar a desmenuzar toda la información que hemos recopilado, queremos recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que por favor consideren unirse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un foco de atención. Desde que coprotagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla y fuera de ella cautivó a millones. Los fans los shippearon desde el principio y cuando confirmaron su relación, la alegría fue inmensa. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones y sus altibajos son objeto de escrutinio constante. Y aquí es donde entra la supuesta humillación. El evento al que se refiere el título es Una noche especial, un evento que, según los rumores y los reportes de varios medios de comunicación turcos y cuentas de fans, podría haber sido el escenario de un momento incómodo para Hande Erçel, orquestado, o al menos protagonizado, por Kerem Bürsin. Las versiones varían y, como siempre, debemos tomarlas con pinzas, pero la narrativa general apunta a una situación donde Kerem, aparentemente, hizo algo que dejó a Hande en una posición, si no humillante, al menos sí visiblemente afectada o incómoda en público. Empecemos por los hechos, o al menos por lo que se ha reportado. La noche en cuestión parece ser un evento social o una gala importante, donde ambos actores estuvieron presentes, quizás por separado o quizás asistiendo juntos a algún tipo de celebración. Las redes sociales explotaron con teorías después de que aparecieran fragmentos de vídeos o fotografías, y sobre todo, después de que algunos asistentes o testigos anónimos compartieran sus impresiones. Una de las versiones más comentadas sugiere que Kerem Bürsin, durante su intervención en el evento, hizo un comentario o una referencia que intencionadamente o no puso en evidencia o minimizó algún logro o aspecto personal de Hande Erçel. Otros rumores apuntan a que en un momento dado, Kerem habría actuado de forma distante o incluso despectiva hacia Hande cuando ella intentaba interactuar con él o con otros invitados, dándole la impresión a los presentes de que él quería distanciarse de ella. Pensemos en la psicología detrás de estas situaciones. Cuando dos personas que han tenido una relación pública y muy querida se encuentran en un evento y uno de ellos muestra un comportamiento ambiguo, la especulación es casi inevitable. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, apoyándose mutuamente, esperan ver esa misma conexión en todos los ámbitos. Cualquier indicio de lo contrario se magnifica. Ahora, ¿qué significa humillar? Este es un término fuerte y debemos ser cautelosos al usarlo. La humillación implica una pérdida de dignidad, un sentimiento de vergüenza o degradación pública. Para que Kerem haya humillado a Hande, sus acciones tendrían que haber sido deliberadas y con la intención de causarle daño a su reputación o a su autoestima frente a los demás. Examinemos los posibles escenarios y cómo podrían interpretarse. Si Kerem, por ejemplo, estuviera en una entrevista y se le preguntara sobre Hande, y él respondiera de una manera que la hiciera parecer poco profesional, o si hiciera una broma que cayera mal y la involucrara de forma negativa, eso podría ser interpretado como una falta de respeto. O si en un grupo de personas, él la ignorara persistentemente o la interrumpiera de manera grosera, eso también podría generar ese sentimiento de incomodidad o de ser menospreciada. Otra posibilidad es que la humillación sea una percepción exagerada por parte de los fans o de los medios. A veces un gesto malinterpretado, una mirada fugaz, o incluso la ausencia de una reacción esperada, puede ser magnificado para crear una narrativa de drama. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo, y cualquier desliz o inconsistencia se analiza al microscopio. ¿Qué hay de la perspectiva de Hande Erçel? Si bien no tenemos declaraciones directas de ella sobre este incidente específico, podemos imaginar cómo se sentiría.
Es natural que en una relación, o incluso después de una, uno espere un mínimo de cortesía y respeto público. Si sintió que Kerem no le brindó eso en esa noche especial, es comprensible que se sintiera dolida o decepcionada. Los medios de comunicación turcos, que son muy activos en seguir la vida de sus celebridades, a menudo publican titulares sensacionalistas para atraer lectores. Es posible que el título del vídeo que estamos comentando sea una exageración para generar intriga. Sin embargo, no podemos descartar por completo que algo sucedió. La ausencia de una explicación clara por parte de los involucrados alimenta aún más las conjeturas. Consideremos el contexto de su relación. Kerem y Hande fueron una pareja muy querida, y su separación, cuando ocurrió, también fue motivo de gran tristeza para sus seguidores. Las separaciones en el mundo de la fama son complicadas, y a menudo, los exnovios o exparejas se encuentran en eventos sociales. Mantener una relación cordial en público después de una ruptura puede ser un desafío. Si nos centramos en la noche especial, podría ser que Kerem estaba bajo presión por alguna razón. Tal vez estaba lidiando con sus propios problemas personales o profesionales, y su comportamiento no fue dirigido específicamente a Hande, sino que fue una manifestación de su estado de ánimo general. Sin embargo, cuando uno es una figura pública, cada acción es vista a través del lente de su relación con otros famosos. Otra teoría que circula es que la supuesta humillación podría estar relacionada con la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. A veces uno de los actores puede tener una carrera más consolidada o una influencia mayor en ciertos círculos, y esto podría, hipotéticamente, manifestarse en comportamientos que parezcan condescendientes. Es importante recordar que muchas de estas son especulaciones. No tenemos acceso a conversaciones privadas, a los pensamientos internos de Kerem o Hande, ni a todas las circunstancias que rodearon esa noche. Los vídeos y las fotos pueden ser editados, los testigos pueden tener sus propias interpretaciones, y los medios pueden añadir leña al fuego para crear controversia. Sin embargo, el hecho de que este título esté circulando y generando tanto interés sugiere que hay una percepción pública de que algo no estuvo bien. Los fans que siguieron de cerca su relación esperan que ambos se traten con respeto, especialmente si en algún momento hubo sentimientos profundos de por medio. Podríamos analizar los posibles motivos por los que Kerem podría haber actuado de una manera que se interpretara negativamente. ¿Estaba celoso de Hande? ¿Había alguna tensión previa entre ellos relacionada con su ruptura? ¿O simplemente no quería ser fotografiado con ella en ese momento por alguna razón personal? Si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, la industria del entretenimiento a menudo fuerza a las celebridades a escenarios donde deben interactuar con exparejas o colegas con los que pueden tener diferencias. Es un juego complicado de relaciones públicas y apariencias. Analicemos la palabra humillar una vez más. Si Kerem hizo algo que hizo que Hande se sintiera públicamente avergonzada, eso sería una humillación. Pero si él simplemente la ignoró o actuó distante, aunque eso pueda ser hiriente para ella, no necesariamente alcanza el nivel de humillación. Los medios a menudo usan términos extremos para captar la atención. Lo que sí es cierto es que la imagen pública de una pareja es muy importante para los fans. Cuando esa imagen se quiebra, o cuando hay indicios de conflicto, los seguidores tienden a tomar partido o a sentir decepción. La dinámica entre Kerem y Hande fue tan positiva para el público que cualquier grieta en esa imagen se nota mucho. Podemos considerar también la posibilidad de que ambos estuvieran tratando de establecer límites claros después de su separación. Quizás Kerem sentía que mantener una interacción pública muy cercana podría ser malinterpretado por los medios y los fans, y por eso optó por una postura más reservada. Sin embargo, la forma en que se comunica esa distancia es crucial. Una forma educada y respetuosa de distanciarse es muy diferente a una que parece despectiva. Los eventos de la noche especial han sido objeto de muchas discusiones en foros, grupos de fans y comentarios en redes sociales. Se han compartido fragmentos de vídeo donde se ve a Kerem hablando con otras personas y a Hande en un área diferente, o donde él no la mira directamente cuando ella está cerca. Estas imágenes por sí solas son interpretables de muchas maneras. Pensemos en la presión que enfrentan las celebridades. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado. Si Kerem hubiera estado en una situación donde se le forzara a hablar de Hande en contra de su voluntad, su reacción podría haber sido de incomodidad en lugar de mal. Isia.
El término humillación es tan cargado que a menos que haya pruebas contundentes de una intención maliciosa y un acto deliberado para degradar a Ande, deberíamos ser prudentes al afirmarlo. Lo que sí podemos decir es que, según los reportes y la percepción pública, hubo un momento en esa noche especial donde la interacción entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue vista como tensa o incómoda, y esto ha llevado a la especulación de que Kerem pudo haber actuado de una manera que no fue favorable para Hande. Quizás el punto clave aquí es la diferencia entre lo que realmente sucedió y lo que los medios y los fans percibieron que sucedió. La percepción en el mundo de la fama, a menudo tiene un peso igual o mayor que la realidad. Si una gran cantidad de personas interpretó sus acciones como humillantes, entonces, para efectos prácticos, esa percepción se convierte en parte de la narrativa. Ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente lo que hemos explorado. El título de este vídeo, Kerem Bürsin humilla a Hande Erçel. Lo que pasó en la noche especial, se refiere a las especulaciones y rumores que surgieron tras un evento social donde ambos actores estuvieron presentes. Se habla de un posible comportamiento de Kerem hacia Hande que fue interpretado por muchos como distante, despectivo o, en el peor de los casos, humillante. Hemos analizado diversas interpretaciones, considerando la psicología de las relaciones públicas, la influencia de los medios y la percepción de los fans. Si bien no tenemos confirmación definitiva de que Kerem haya humillado intencionadamente a Hande, es innegable que el incidente generó debate y una sensación de incomodidad pública. La fuerza del término humillar nos invita a la cautela, pero la narrativa predominante apunta a una situación donde la interacción entre ambos fue vista como problemática. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente humilló a Hande? ¿O creen que fue una mala interpretación de la situación? Déjenos sus opiniones, sus teorías y cualquier otro comentario que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem, de Hande, o de las noticias del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que recibirán todas nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.